Buenos días, Tony Jorge. Tú formas parte de Ecologistas en Acción de La Monchuela, en Castilla-La Mancha, y te Ujú. llamamos porque acabamos de hablar con Gerald de Lleida para hablar de la acción y de la plataforma que han montado ahí para luchar contra un proyecto de mega planta de producción de biometano. Primero, un poco de desde dónde o desde cuándo ha empezado este movimiento. ¿Y qué dimensión está teniendo ahora? Pues sí, bueno, lo de Gerard y lo de Lleida es que actualmente posiblemente sea el proyecto más grande que se ha diseñado en España, pero la cosa ya viene de atrás. Pero el primer contacto me viene aproximadamente hace unos 2 años a través de una petición de los vecinos de Fuentealbilla de que iban a instalar una planta de biogás. En este caso, fíjate si es pequeña con relación a la de Lleida. En esta eran 230.000 toneladas, entre las cuales eran 165.000 de purines de cerdo y luego restos de mataderos, etcétera, etcétera. Nosotros cuando analizamos el proyecto vimos que era un pelotazo. Eh, un pelotazo quiere decir que era un proyecto que estaba hecho simplemente para obtener fondos europeos, que era inviable, totalmente inviable económica y técnicamente, y que se había hecho para sacar dinero y ya está. Y si te he visto, no me acuerdo. Entonces, el proyecto dudamos de que continúe adelante, ya que no se ha declarado proyecto prioritario y que no va a obtener los fondos, entonces desistirán. Estamos hablando de Castilla-La Mancha, de Cataluña. Sí, En otras comunidades también se están sí, así haciendo también este plan ahí sí. de desarrollo. Sí, diariamente, bueno, ahora si se siguen las noticias, después de lo de Fuentealbilla y todo eso, estuvimos siguiendo todas las noticias que iban llegando y en las noticias ya se iba leyendo el interés de las grandes corporaciones por impulsar el biogás, ¿no? Y ya habían declaraciones de Repsol, ya habían declaraciones de Cepsa, ya habían declaraciones de grandes multinacionales francesas como Ibenergy, etcétera, etcétera, que iban en el sentido de que iban a dar impulso, que tenían no sé cuantísimos miles de millones guardados para impulsar este tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, que sí, es una cosa a nivel nacional. Y normalmente, ¿dónde se van a instalar estas plantas? Pues en terrenos que cumplan dos condiciones. Primera condición, ser la España despoblada. Es decir, terrenos donde va a haber muy poca contestación, hay mucho terreno y vamos a seguir explotando los recursos de esas tierras para transportarlos, para externalizarlos a las grandes urbes y los grandes centros de producción, ¿vale? Esa es una característica y la segunda es que sean zonas con una alta densidad ganadera. Es decir, está claro que en España el problema de los purines es un problema terrible, el de la contaminación de los acuíferos. Los mismos datos del Ministerio hablan del 23% de las masas de agua subterránea contaminadas por nitratos y todo el mundo sabía y todo el mundo ha sabido siempre que la ganadería era un contribuidor básico para esta contaminación de nitratos. Es decir, que el abonado de purines se estaba permitiendo y se ha permitido siempre, pero era una cosa totalmente incomible. Es decir, que eso tenía que generar problemas, como ya siempre las organizaciones ecologistas defendíamos. Como siempre, no se nos hizo caso y efectivamente acabó creando un problema grande de contaminación y es cuando los mismos que han creado el problema de la contaminación empiezan a vendernos la solución. Habían unas cuantas plantas de tratamiento de purines en España, plantas de cogeneración, en las cuales lo que se hacía era con gas natural desecar los purines y a la vez producir energía eléctrica. Estas plantas eran rentables cuando estaban subvencionadas, suponían una medio solución ambiental, porque siempre quedaba el problema de los nitratos, pero
Bueno, daban una medio salida al tema de los residuos ganaderos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eran subvencionadas. Cuando cambia la ley eléctrica en España, dejan de subvencionarse, dejan de ser rentables y se cierran todas. No es en absoluto una solución ambiental, es decir, que no nos cuenten milongas. La solución ambiental no le ha importado absolutamente a nadie cuando resultaba caro el tratar los purines y cuando había mucho dinero a ganar instalando grandes granjas. ¿Y por qué ahora sí que importa? Porque ahora hay mucho dinero a ganar y hay una especulación y hay mucho capital por detrás, mucha gente dispuesta a invertir y después ya veremos lo que pasa. La producción de biometano, de momento, todavía es cara. Si el gas natural sigue subiendo, puede ser que sea en algún momento competitivo, pero luego hay toda una serie de residuos que generan las plantas de biogás que se tienen que tratar sí o sí. Y eso es muy caro. También allí como que hay un punto que mientras se dice que se pueda reciclar toda esta materia, no se busca la manera de no producirlo, ¿no? Como siempre estamos volviendo a lo Exactamente. mismo de siempre, que al final Exactamente. así a hacernos creer que esta materia se pueda reciclar, pues no hace falta buscar la manera de no producirlo. Claro, claro, es siempre lo que decimos. Vamos a ver, la diferencia entre una economía circular y lo que se está haciendo es abismal. Es decir, en primer lugar, una economía circular está reñida totalmente, por ejemplo, en este caso estaría reñida con el origen de los residuos. Es decir, son residuos que provienen de una actividad con una altísima huella de carbono y altísimamente contaminante. Entonces eso ya de base está reñido. Luego, el tema de la economía circular no se puede entender simplemente como la gestión de los residuos. Es decir, es todo un concepto el de economía circular. Es todo un concepto, una economía que respeta los ciclos naturales del medio ambiente. Además, la finalidad es la obtención de ganancias y ahora de ganancias astronómicas, es decir, es que no se conforman. Cuando han acabado con todos los recursos naturales, ¿qué nos queda para obtener beneficio? La mierda. Eso es lo que nos queda. Pues a eso también le vamos a sacar rendimiento. ¿Tú piensas que podríamos llegar a una movilización tal como para que ahí en el ministerio se vuelvan a cuestionar o en cada comunidad se cuestionen este modelo económico, ¿no? Hay una plataforma que es Stop Ganadería Industrial, en la cual estamos intentando crear una base de datos con las diversas plataformas en vistas a, en cuanto pueda ser, poder generar una plataforma colectiva contra este tipo de plantas. La reflexión que me hace sobre lo de si es posible que el gobierno se plantee, no lo creo. Francamente, no lo creo. Es decir, no nos engañemos que las prioridades de cualquier gobierno ahora y siempre son economicistas y el medio ambiente se queda detrás. Le tiene más miedo a una crisis económica y a hablar de decrecimiento que a una tormenta. Es algo tremendo. Fíjate que cuando hicieron el encuentro de la España despoblada que se hizo en Albacete, estuvimos ahí un grupo para protestar y nos recibió la ministra de Transición Ecológica, la Teresa Rivera. Y ahí le dijimos que ese no era el modelo y claro, ella nos dijo que sí, que teníamos razón y tal, pero a los 2 días, 3 días la oímos hablar de impulsar el biometano en España. Entonces, yo ahí no creo si no hay mucha más presión. ¿Cómo podemos contactar con la plataforma? Como si yo en mi territorio me doy cuenta que hay un proyecto cerca de mi pueblo, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Mira, la plataforma en la que actualmente se están organizando las diferentes plataformas es Stop Ganadería Industrial, que es una coordinadora a nivel estatal que está compuesta por un montón de plataformas ya, y entonces ese es
el contacto más directo, porque a través de él nos llegan, ¿vale? Nos llegan las solicitudes de información y a partir de ahí, pues podemos hacer llegar la poca ayuda que podamos proporcionar y la información de la que disponemos. Pues muchas gracias, Tony Jorge. Bien, gracias a ti.